Le pido que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, y en la mañana comenzamos un tema acerca de la importancia de estudiar la Biblia, la importancia de estudiar la Biblia. Y mi corazón, iglesia, mi anhelo basado en Dios y en su palabra, es que nuestra iglesia avance al siguiente nivel de madurez. Y esta frase la he estado diciendo desde hace prácticamente mes y medio. Y estoy seguro que todas las pruebas que Dios ha permitido y como comenzamos este nuevo año 2025, sé que Dios quiere obrar en nuestra iglesia y quiere extender la obra de Él a través de nosotros. Y queremos avanzar en esto. Y de verdad, hermanos, es la frase que yo quiero utilizar y con la que me he casado estos meses. Señor, llévanos al siguiente nivel como iglesia. Y tú dirás, ¿y qué? ¿Cómo es esto de niveles? No, no, simplemente estoy diciendo, hermanos, llévanos, Señor, a un paso más de madurez como iglesia. Y por eso, hermanos, buscando lo que Dios busca, porque Efesios 4 es lo que dice, que la iglesia debe avanzar en madurez, buscando eso, Dios nos ha guiado a establecer 3 retos espirituales. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, se perdió del primero, y fue acerca de participar en la gracia a través de nuestras ofrendas. Hoy el siguiente reto es espiritual acerca de nuestra cercanía y estudio de la palabra de Dios. Próxima semana, si el Señor permite, tendremos un tercer reto espiritual más, que lo sabrán el domingo si Dios nos da vida. Pero quiero decirle que esos 3 retos de los que estamos hablando y que hoy es el segundo, es algo pensado, hermanos. Dios no nos puede hacer avanzar como iglesia si no estamos firmes en estas 3 cosas. Si la iglesia de Cristo no es firme en dar, no hay obra que hacer. No hay obra que hacer. Por otro lado, si la iglesia no está firme en la palabra de Dios, buscándole a Él y estudiando las Sagradas Escrituras, no podemos avanzar a ningún lado. Seremos la misma iglesia de siempre por años y décadas y décadas y décadas, mientras los miembros no busquen de una manera muy sincera la palabra de Dios para estudiarla de manera personal y privada en sus casas. Y el próximo domingo veremos el tercer reto, que también es imposible si no lo hacemos, el avanzar como iglesia al siguiente nivel. Así que hoy estamos hablando de la importancia de estudiar la Biblia y solo quiero que lo tenga en cuenta. Yo sé que en esta congregación hay varios de ustedes que tienen un anhelo por seguir adelante, por servir al Señor. Sé que varios hermanos, aún hombres, están diciendo, yo quiero servir al Señor, quiero darle a Dios años de mi vida, lo que me quede. Jóvenes que están dispuestos a servir al Señor, hermanas que siempre han estado dispuestas a servir al Señor, y familias que están listas para entrar a la obra de Dios de una manera más allá de solo mojar los pies a la orilla del mar y meternos bogar mar adentro para servir a Dios. Yo sé que hay personas así en nuestra iglesia. No puedo decir cuántos son, pero sé que los hay. Hermanos, que estás aquí, que estás escuchando esto y que eres de ese equipo, de mi equipo, del que quiere servir a Dios, del que no quiere que seamos la misma iglesia 20 años más, del que quieres, como Cristo quiere, que la iglesia avance hacia la meta que Él ha puesto. Si tú estás en ese equipo conmigo, quiero decirte que no lo vamos a lograr si no ponemos en marcha estos 3 retos espirituales. Si no damos fielmente, si no estudiamos fielmente, no podemos avanzar como iglesia. No podemos. No puedes ganar el mundo, no puedes expandir la obra si no eres una persona de la palabra. No puedes, es imposible. Es por eso que estos retos son para ti que quieres y amas a Dios y quieres ver el avance de su obra. Por favor, que esto sea un antes y un después para varios de ustedes que han estado con la Biblia apagada, prendida en algunas temporadas, si lees, no lees, luchando con tu propia carne, luchando con tus propios pecados, cayendo en la mentira de, es que mis luchas, mis tristezas no me dejan leer la palabra de Dios, y ya estás cansado, fastidiado de esa vida mediocre espiritualmente hablando, y quieres avanzar y hacer como iglesia que avancemos juntos. Este reto de leer la palabra y de estudiar la Biblia es una materia que no puedes evadir, la tienes que superar. En Hebreos 4 tenemos uno de los textos más conocidos que nos declaran el poder de las Sagradas Escrituras. Y es que cuando les digo que debemos estudiar la Biblia, solo quiero darles un texto. Hay cientos de ellos.
pero un texto que habla del poder que ella tiene. En Efesios 4, versículo 12 dice, Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Me encantan esos dos textos. Son fascinantes, llenos de doctrina, llenos de poder. Versículo 12 empieza hablando de la palabra y versículo 13 termina hablando de Dios. ¿En qué momento hizo la transición? En ningún momento, porque la palabra de Dios tiene tanto poder como Dios mismo, porque es su palabra. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Y creo que como cristianos no hemos dimensionado el poder de la palabra de Dios. Tú dirás, ¿qué poder? Yo solo veo que es un libro, tinta y papel, pasta y cartón. Recuerda que el poder no está en el objeto Biblia. El poder de la palabra de Dios está cuando el cristiano toma las enseñanzas de la Biblia, las coloca en su corazón y luego vive su vida conforme a esa convicción de su corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios en acción. La palabra de Dios es viva y literalmente dice eso, es la palabra griega para vida. Tiene vida porque viene de un Dios vivo, un Dios que vive, cuya palabra es eterna, es viva y actúa. Y segunda palabra dice que es eficaz, lo cual significa que puede causar efecto en los que oyen. Iglesia, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no es cualquier libro. A mí me encanta siempre pensar en la Biblia como un león. Y de hecho, en un sentido, la Biblia es un león. Tú no tienes que defender a un león. Tú no tienes que ver por un león. El león se defiende solo. La palabra de Dios es así. Alguien dijo, tú no tienes que defender a la palabra de Dios, así como tampoco debes defender a un león. Solo ábrele la jaula y se defiende solo. La palabra de Dios es así, es poderosa. No necesita que nadie le ayude. Es suficiente. Es suficiente para consolar. Amén. Es suficiente para fortalecer. Es suficiente para traer nuevas fuerzas. Es suficiente para darte sabiduría. Es suficiente para que cuando viene depresión, angustia, ansiedad, la palabra de Dios sea suficiente mano poderosa de Dios para sostenerte. Y aún en la angustia y en cualquier evento terrible de tribulación emocional o familiar, la palabra de Dios es suficiente. Dice el Salmo 119, porque tus dichos me han vivificado. La palabra de Dios tiene poder, iglesia. No hay semejante en la vida como la palabra de Dios escrita. Un escritor de novelas de la antigüedad que había escrito muchos libros y había leído muchos más, dijo al punto de su muerte, mientras él, siendo creyente, moría, entre sus últimas palabras le decía a sus cercanos, tráiganme el libro, tráiganme el libro. Y los familiares y los siervos le decían, ¿cuál libro? Tienes tantos en tu biblioteca, ¿cuál te traemos? ¿Uno que escribiste? ¿Uno que leíste? ¿Cuál libro quieres? Tráiganme el libro. La Biblia es el libro, por excelencia, el mejor libro, el único libro que es vivo y eficaz. No hay libro que se le compare en este universo. La palabra de Dios es poderosa. A veces la gente sigue buscando sus Alka-Seltzer espirituales, ¿no? Sus XL3 espirituales, su manera de solucionar rápido sus problemas psicológicos. Y hoy más que nunca, los supuestos expertos te mandan muy rápido al psicólogo, ¿cierto? Tienes un problema y ya te están mandando al psicólogo, a tus niños, a tus hijos en la escuela, a ti en el trabajo. Cualquier persona lo único que te recomienda es busca ayuda de un psicólogo, busca ayuda de un psicólogo.
¿Sabías tú que delante de la palabra de Dios nadie, ni un psicólogo, ni un profesional de la salud, tiene poder como la palabra de Dios escrita? Ella tiene poder. Ella tiene poder cuando la vives. Cuando la vives. Por eso, esta mañana nos dedicamos a mostrar qué tan importante es que tú la leas y que tú la estudies. Si tú no estuviste esta mañana, tienes que escuchar el mensaje de la mañana, porque si no, no vas a entender mucho de lo que estamos hablando. Pero la escritura en conjunto es claro que Dios quiere que busquemos un estudio de su palabra continuamente. Lo único que impide que no lo hagamos es nuestro pecado. La gran ayuda que tenemos es el Espíritu Santo. De modo que no hay excusa para estudiar la Biblia. Tenemos a Dios mismo que nos ayuda. El Espíritu Santo nos hace entender la Escritura. Tú no necesitas ahí a un pastor al lado para entenderla, porque entre más la leas, el Espíritu Santo más te va a hacer entender la palabra de Dios. Saben, hermanos, a través de los pocos años que he pastoreado esta iglesia, yo me he dado cuenta que la Biblia es un lenguaje, o yo así lo veo, es un lenguaje. Entre tú más lo lees, lo estudias, lo penetras, más te familiarizas con ese lenguaje de la Biblia y más lo entiendes. Si tú vas a la Biblia esporádicamente, te avientas 5, 8 versículos de vez en cuando, no esperes llegar a la Biblia y entenderla la primera que lo lees. La Biblia es un lenguaje al cual debes ir continuamente, y entre más vas a él, tu entendimiento otorgado por el Espíritu Santo va aumentando más y más y más. Es obvio que yo, al menos, siendo un mal ejemplo, lo que hoy yo entiendo de la Biblia no es incomparable a lo que yo al principio entendía, que era muy poco. Gracias a Dios hoy entiendo más, no todo, pero entiendo más. ¿Por qué? Porque no he dejado de leerla y no he dejado de estudiarla. Y eso puede ser la historia también de tu vida. ¿Sabes por qué no entiendes más claramente la Biblia? Porque la dejas de leer. Porque dejas de familiarizarte con su lenguaje. Escucha, la Biblia no es un libro de Pablo Coelho o de García Márquez o de las columnas del periódico. Tampoco es la Biblia semejante a una publicación en la red social que tú lo puedes leer con mucha facilidad y lo entiendes. La Biblia no es así. La Biblia es profunda. La Biblia es esquematizadamente perfecta. La Biblia tienes que pasar sobre ella como cuando comes pescado. Ha dicho nuestro hermano Josué eso, ¿verdad? Le estoy copiando la ilustración. Tienes que pasar por la Biblia como cuando comes pescado. No puedes atragantarte con ella. Tienes que ir despacio por ella. No puedes leerla como lees una publicación en internet. No puedes leerla con el mismo juicio con el que lees un periódico. Y no puedes leerlo con la misma conciencia con el que lees cualquier otro libro. Porque al leer la Biblia estás leyendo el libro de la voz de Dios. Es distinto. Su valor es superior. Su profundidad es inalcanzable. Por eso es necesario que si tú amas a Dios, y este es el punto de la mañana, si tú amas a Dios, tu amor por Dios se va a demostrar en que tú eres una persona de la palabra. En la mañana traté de argumentar esto, hermanos, simplemente lo quiero reforzar para ir a lo que me falta, que es muy breve, no se preocupe. El punto de la Biblia es que si amas a Dios, entonces podrás ser una mujer o un hombre cercano a la palabra y estudiarla. El problema no es que sepas o no sepas estudiar. El problema no es hasta qué grado de escuela llegaste. El problema no es si tienes licenciatura o fuiste a instituto. El problema es del corazón. El problema es que amas otra cosa que no es Dios y su palabra. Y eso lo puedes ver tú muy fácil en tu vida. Ve cuánto tiempo gastas en otras cosas que no edifican y cuánto tiempo decides estar en la palabra de Dios. Haz esa comparativa sencilla. Así de simple. El punto no es que no entiendas la Biblia, el punto es que no la amas como deberías amarla. No la amamos como deberíamos amarla. El Señor en Deuteronomio 6, en Juan 14, 15 es claro. El amor a Dios va vinculado al estudio de la palabra. Así que mi idea de la mañana en la palabra de Dios fue
Cuando tú no lees la Biblia, no es un asunto de escolaridad, de academia, de tiempo, de cansancio, de sueño o que tienes mucho trabajo y mucha agenda llena. Si tú no lees la Biblia, tu problema está en tu corazón. No amas la Biblia y por lo tanto no amas a Dios verdaderamente como debes. Amarás tu sueño, amarás tu afán, amarás tu trabajo, amarás dinero, pero no estás amando la Escritura. Yo estuve muy deseoso este día de realizar una encuesta. No lo pude hacer, cuestión de tiempo. Ya no lo pude realizar porque lo quería hacer en la mañana, pero quería hacerlo que esta mañana todos los que asistiéramos al culto de la mañana registráramos en una lista anónima si lees o no lees la Biblia diariamente. Yo quería saber eso. Obviamente anónimo, solo números. Yo quería ver estadística, números, sin nombre ni nada. Quería ver eso y algún día lo haré. Que tenga por seguro que algún día lo haré. Ya no lo pude hacer hoy, pero algún día lo haré. Quiero saber los números reales. Me los imagino. Me los imagino, pero quiero ver los números reales. Y yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes en esa encuesta, pues así anónima y todo. ¿Lees la Biblia? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Entiendes la Biblia cuando la lees? Preguntas como esas, porque estoy seguro que hay un grupo que lo hace, muy pequeño grupo que lo hace y lo entiende. Un grupo regular que lo hace pero no entiende. Y eso es peligroso, porque el que lee su Biblia y no se está alimentando de ella se puede volver un religioso muy fácilmente. Y lo hace simplemente como un ritual. Ya leí, vámonos a trabajar. Eso es peligroso. Y creo que hay una gran mayoría que no lo hace. Eso es al menos mi percepción. Creo que me puedo estar equivocando. Pero por eso quería hacer esa encuesta y lo haremos en el futuro. El punto está en tu corazón. Nos falta amar la palabra. Y si la palabra de Dios es la verdad, y si la palabra de Dios es poderosa, y si la palabra de Dios es de Dios, entonces, si todo eso es verdad, y Dios me manda a estudiarla, y me manda a ser una persona cercana a su palabra, entonces debe haber una reacción en nosotros, y es lo que le quiero compartir en estos minutos. Debe haber una reacción en nosotros. Debe haber una respuesta de nuestra parte al entender que la Biblia es palabra de Dios, que Dios me manda a estudiarla y al entender que es una cuestión de amor. 4 reacciones que debemos tener. ¿Estás listo? Quiero darle 4 palabras. ¿Qué es nuestra reacción amorosa ante la palabra de Dios? Número 1, ¿qué debes hacer con la palabra de Dios si realmente crees que es la Biblia, la palabra de Dios, y entiendes que Dios te manda? Número 1, creerla. Creerla. Sí, tenemos que empezar desde eso. Tú puedes estar aquí, incluso dudar de la palabra de Dios. Creer que no es suficiente la Biblia. Creer que necesitas Biblia más otra cosa. Biblia más otra fuente. Biblia más otros consejos. Biblia más sabiduría humana. Quiero decirte que eso no es así. Tú necesitas la Biblia y solo la Biblia. Es el libro de libros. Créele. Número 1, debemos creer la Biblia. Y cuando digo la palabra creer, estoy hablando de manera profunda en que debes descansar en ella y aferrarte a ella porque sabes que es la palabra de Dios. Eso es creerla. Es cuando tu alma descansa en ella. Es cuando tu alma se aferra a ella, a lo que dice. Ay, me da tanto dolor cuando aconsejo a alguien en algún lugar, de lo que sea, y digo, aférrate a las promesas de Dios, recuerda las promesas. Ajá, sí, por supuesto, las promesas de Dios. Con su mente estoy casi leyendo su mente, no sé ninguna promesa de Dios, ni quiero saberlo, quiero que me resuelvan este problema. ¿Lo puede hacer Dios o no? Es el pensamiento humano, ¿no? Y realmente, hermanos, lo que debemos hacer es buscar, creer, descansar y aferrarnos en la palabra de Dios. En Juan 6, no lo busqué, simplemente en Juan 6 el Señor Jesucristo, cuando despide a algunos de sus discípulos, le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Te acuerdas? Y Pedro responde por el grupo y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Señor, no te suelto. Yo confío en tus palabras, yo amo tus palabras, yo creo tus palabras. Señor, no te voy a soltar. Y sabes, esa debería ser nuestra actitud hacia la Biblia.
Crees más a lo que dijo un pastor, crees más a lo que dijo un anciano, crees más a lo que te dijeron cuando eras chiquita en tal congregación donde creciste, crees más a los que te fueron a visitar un día a tu casa porque te confundieron, crees más a lo que has oído incluso hasta por internet, más que a la palabra de Dios. Yo siempre he comparado esto, se los he dicho hace varios años. Si le creyeran a la Biblia como le creen a los doctores, la iglesia estaría muy adelante en la fe, hermanos. Un doctor te dice algo y ¡pum! Toda tu mente se alinea a eso. No es que lo dijo el doctor. Lo dijo el doctor. Yo quiero obedecer lo que dijo el doctor. Bueno, aquí está el doctor del alma. Y no le crees tanto como le crees al doctor. A veces andas creyendo jugoterapia que ves en YouTube. Hermanos, está bien, tómate los jugos que quieras. Pero esto es palabra de Dios. Tienes que creer esto porque esto vale más. Es creíble. Es la palabra de Dios. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis. La palabra de Dios fue escrita para creerse. En 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es segura. Y por supuesto, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica que le daba gracias a Dios porque ellos habían recibido la palabra de Dios como lo que es. Palabra de Dios que tiene poder para actuar en vosotros. Si la palabra de Dios dice algo, yo lo creo. Esa debe ser tu convicción. Si la Biblia dice algo, yo lo creo. Esa debería ser tu pensamiento. Si la Biblia dice esto, yo lo sigo. Un pastor que ya falleció llamado R.C. Sproul dijo esta frase: si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en la Biblia, el problema está en mí. Eso es muy cierto. Puedes ir a la Biblia y decir, sí, está bien, eso me gusta, pero eso no, el problema está en ti. El problema es tu corazón, tu pecado. La Biblia debe ser la voz predominante en nuestra cabeza. Muchas veces le creemos más a las personas, decía yo hace un ratito, a cuestiones y voces por internet, que a la misma palabra de Dios. Si no la crees, es como si no la tuvieras. Así que lo primero que hay que hacer con la Biblia, si crees que es la verdad, si crees que viene de Dios y si entiendes que debes amarla, lo primero que debes hacer con ella como una respuesta amorosa es creerla. Creerla. Número 2, de lo que hemos estado hablando, estudiarla. Estudiarla. En segundo lugar, tú debes estudiar la Biblia. Esto tiene que ver con leerla, repetirla, entenderla, profundizar en ella y tratar de comprender lo más que puedas cada vez que vas a ella. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú sabes que esa palabra usa bien viene del griego que significa trazar recto. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando tú estudies la Biblia, traza recto. Dios quiere que tú seas un obrero que traza la palabra, que hace cortes derechos, o sea, que la utilizas correctamente. Y para hacer eso tienes que pasar tiempo estudiándola. No puedes ser un obrero aprobado por Dios si no usas la palabra de Dios mediante un estudio profundo de ella. ¿Sabes qué dice el Nuevo Testamento de Apolos? Apolos, un siervo de Dios en Hechos. ¿Sabes qué dice la Biblia en Hechos 18:24? Que Apolos era poderoso en las Escrituras. Eso quiere decir que dominaba la palabra, que era un experto en lo que la palabra de Dios decía. Otro pastor, Carlos Spurgeon, más conocido, él dijo, y esto lo escuché hace años y siempre lo he tenido en mi mente: todos los cristianos deberían estudiar la Biblia hasta que les corra por la sangre de sus venas. Eso es cierto, hermanos. Y eso yo le pido a mi Señor: Señor, haz que tu palabra me llene tanto que si algún día me corto, lo que salga sea tu palabra. Estoy hablando metafóricamente. La palabra debe estar por nuestras neuronas, en nuestra sangre, en nuestro sistema. Debemos hablar la palabra, pensar la palabra, soñar la palabra. Debemos
sudar la palabra en todo sentido. Nuestro corazón debe estar vertido sobre la palabra de Dios, estudiándola más y más y más y más y más. Leíamos en la mañana en Deuteronomio 6, debe dominar tu hablar, debe dominar tu andar, debe dominar tu pensar, debe dominar tu vivir. La palabra de Dios debe hacer todo eso en nosotros y la única manera de hacerlo es estudiándola, estudiándola. Yo le pido al Señor que me ayude a estudiar más su palabra y que esta iglesia sea una iglesia que estudia la Biblia. ¿Sabes? A la mayoría de las iglesias donde visito, cuando salgo de aquí de la isla, porque estoy aprisionado aquí, pero cuando llego a salir de la isla y veo otras iglesias, es el mismo problema. Los creyentes no estudian la palabra de Dios. Se han quedado con el engaño del pastor es el que estudia y él nos dice. Lo que el pastor diga yo le creo. Lo defiendo y es casi infalible el pastor, o sea, no se puede equivocar. La iglesia debe seguir a Cristo y la iglesia debe creer la Biblia, estudiar la Biblia, porque la única manera de no ser engañado es estudiándola por ti mismo. Número 1, creerla. Número 2, estudiarla. Número 3, en este proceso hay que obedecerla. Obedecerla. Esto es muy obvio, no te estoy hablando nada nuevo, simplemente es la reacción que debemos tener ante la palabra de Dios si es que la amas. Número 1, creerla. Número 2, estudiarla. Número 3, obedecerla. Dios se agrada de nosotros no porque la lees. Dios se agrada de nosotros hasta que la guardas. Lo que Dios quiere es que obedezcamos su palabra. Y el punto, hermanos, hágame caso en esto, el punto es que muchos cristianos se quedan allí. En punto 1, punto 2, la creen, la estudian, la creen, la estudian, la creen, la estudian, y su cerebro se empieza a engordar, y son cabezas bíblicas, pero no son corazones obedientes. Muchos cristianos, y puede ser el caso de nuestra iglesia, hermanos, por favor escucha, no podemos avanzar con esto, es un lastre que no podemos llevar. Si tú te has quedado, entiendo la palabra de Dios, la creo, es mi convicción y la estudio y la leo y no hay día que no la lea, pero te quedas en ese nivel y no la obedeces, estás quedándote muy lejos del objetivo que Dios quiere para nosotros. Dios no se agrada de que solo la creas y la estudies, es hasta que la guardas. Y muchos están tropezando allí. Recuerdo haber hablado con personas que dicen, yo no hay día que yo falle en mi tiempo de devoción, no hay día, voy leyendo. Y una vez le pregunté a una persona, ¿y cuántas veces has leído la Biblia? Oh, yo creo que como unas 14. Y wow. Esa persona ni está en la iglesia. Ahora. ¿Por qué? Porque era un religioso leyendo Biblia sin obedecerla. Y es que después de que tú la lees y la cierras, vas y obedeces lo que acabas de leer en ella. De eso se trata. Oh, hermanos, tú sabes, ¿no? Como en nuestra isla hay tantas congregaciones que agarran este libro, lo leen, lo predican, dicen bla, 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 pero luego vas a sus vidas y tienen todo un desorden en sus vidas y adulteran, y fuman, y se drogan, y toman, pero van a la iglesia el domingo y abren la Biblia. Eso no agrada a Dios. Eso es una blasfemia delante del Rey Santo. ¿Qué importa que abran la Biblia los domingos y entre semanas su vida no es obediente al Señor? Dios no se agrada de eso. Quiero recordarte, hermano, que este libro no es un amuleto. Este libro no se trata de que si lo tienes buena suerte. Si lo abres, te va a ir bien. Si mandas un versículo por tu WhatsApp, Dios te va a bendecir. Y si lo mandas a 20, Dios te va a dar una gran bendición. Eso es pura ocultismo mezclado con Biblia y es del diablo. Y es del diablo, por favor no me mandes esas cadenas. Es del diablo. Este libro no es un amuleto, este libro es poderoso cuando lo guardas, cuando lo haces, cuando lo crees, lo estudias y lo obedeces. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. El que guarda su palabra. El que guarda su palabra. ¿Sabes? El crecimiento espiritual de cada uno de nosotros se mide en cuánta obediencia estás teniendo a la Biblia. Miren, hermanos, ustedes a veces dicen, oren por mí, mi crecimiento espiritual. Está bien, oraremos por ti, pero ¿lees la Biblia?
¿Estudias la Biblia? He hablado con jóvenes como yo que tropiezan en su lectura, en el estudio de la Biblia, luchan con ello, la dejan por temporadas, la quieren retomar, luchan por retomarla, las adversidades, o mejor dicho, las distracciones son muchas y batallan tanto, pero quiero decirte que es algo con lo que no debes de jugar, es algo que haces o mueres. O haces o mueres. Tu vida espiritual depende de tu cercanía a la palabra de Dios. Un misionero llamado George Mueller dijo esto: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en tu vida. Tu vigor espiritual será igual, déjame en otras palabras, tu fortaleza espiritual será de la misma medida de que tanto lees la palabra de Dios y la estudias. Está bien orar por tu crecimiento espiritual, pero después tienes que ir a la Biblia y entrar en ella con un estudio y una obediencia, que es lo que a Dios le agrada. No creces si no la guardas. Miren, si ustedes son una iglesia que quieren estar creciendo cada 8 días nada más, hermanos, de verdad se los digo, si ustedes quieren venir acá el domingo y ponernos panzoncitos el domingo espiritualmente, porque grupo de compañerismo, culto en la mañana, culto en la tarde, y si te dejas una consejería en medio, sales así el domingo, esponjado de la palabra de Dios. Y si ese es tu único alimento para toda la semana, entonces tú irás creciendo a cuentagotas. Y ese no es el crecimiento que Dios quiere para ti. Es por eso que se vuelve realidad Hebreos cuando dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, porque el crecimiento se vuelve lento. Eso no es la voluntad de Dios. El crecimiento espiritual va de la mano con la obediencia a la palabra de Dios que estudias. El crecimiento espiritual no tiene que ver con conocimiento, antigüedad o experiencia en la Biblia. Tiene que ver con que la creas, la estudies y la obedezcas. Ese es el que crece espiritualmente. Esa es la reacción amorosa. Creerla, estudiarla, obedecerla y último, hermanos, enseñarla. Escúchame, enseñar la Biblia es una de las mejores formas de estudiarla. Tú dirás, ¿cómo? ¿Qué? Sí, hermanos. Cuando tú enseñas la Biblia, es la mejor manera para tú mismo aprender más de ella. Porque si tú vas a enseñarle a alguien más, eso exige que tú entiendas bien lo que vas a decir primero. Y si te exige que tú entiendas bien, eso te hace echarte un clavado al océano de la palabra de Dios para que tú la entiendas y lo puedas explicar a alguien más. A través de estos años en el ministerio me he dado cuenta, hermanos, que yo aprendo de la Biblia porque me preparo para enseñarla. Y estoy grandemente bendecido. Y soy un espiritualmente privilegiado de que al estudiar la Biblia para darles a ustedes alimento, el primero que se beneficia de esa enseñanza soy yo. Y me deleito en eso. Y me gozo en eso. Y por eso se los comparto y trato de compartírselos con pasión, con todo mi corazón y transmitirles no solamente lo que dice la Biblia, sino aún lo que me hace sentir la Biblia cuando entiendo lo que leo. Porque yo soy beneficiado al enseñarles, crezco en ella, en el estudio de la palabra. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas personas le estás enseñando tú la Biblia? No, pastor, yo estoy para que me enseñen. Error. Tú deberías estar enseñando a otros. No te estoy diciendo que te vamos a dar un grupo de jovencitos o de jóvenes o que vas a enseñar en los grupos de compañerismo. No estoy hablando de un grupo formal. Estoy hablando que tú deberías estarle enseñando la Biblia ya a otras personas. Recuerdo con tristeza cuando tuvimos el curso de discipular a otros. Jamás lo olvidaré. Se inscribieron 19 personas a ese curso. Estoy hablándote de hace 6 o 7 años. 19 personas pasamos aquí, no sé si 3 o 4 días, 2 horas por día, estudiando cómo discipular a otras personas. Después hubo oportunidad y finalmente quedaron discipulando 1 o 2 personas de esas 19. Otros lo intentaron, se quedaron en el camino, sus deberes, sus trabajos no les permitían, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Mientras tú no enseñes a otros,
tú mismo no vas a avanzar ni a crecer en tu vida espiritual. No hay mejor manera de avanzar que enseñándola. Es el mejor método para aprender, porque te obliga a entender mejor la Biblia. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Y qué es lo primero que dice después? Enseñándoos. Enseñándoos. Si la palabra de Cristo morara en nosotros, estaríamos enseñándonos unos a otros. Unos a otros. Es por eso que tú tampoco puedes predicar el evangelio, hermano. Escúchame, por favor. Tú no puedes predicar el evangelio si tú no lees tu Biblia. De hecho, tú serías un estorbo si vamos a testificar y tú no estás en una comunión continua de estudio en la palabra a solas con Dios. A veces nuestra fogosidad, nuestro anhelo, hermano, está muy encendido. Pero tenemos que entender que hay cosas que van antes, que hay un orden. Si tú quieres ganar el mundo y predicar, está bien, vamos a hacerlo poco a poco. Pero si tú no estás amando la palabra, ¿cómo vas a enseñarla a otros? Es cuestión de orden. Tú no deberías estar sirviendo esta mañana en el devocional 8:45 que tuvimos aquí con los que sirven. Lo primero que les dije es, tú no tienes la autoridad ni el poder para servir a Dios si no estás pasando tiempo a solas en su palabra. Y lo vuelvo a repetir, no puedes ganar almas, tú no puedes predicar, tú no puedes enseñar, tú no puedes servir, no deberías hacerlo si no estás pasando tiempo con Dios en su palabra estudiándola. Hermanos, por eso todo se resume en amarla. Y concluyo de esta manera. Quise escribir en este sermón, los beneficios y consecuencias de leer la palabra y estudiarla, pero cuando vi que eran tantos dije, creo que no lo voy a hacer, eso es otro tema. Así que en el futuro hablaremos de los beneficios y consecuencias. Pero quiero terminar de esta manera. No podemos llamarnos cristianos si no amamos la palabra de Cristo cada día. No puedes decirte cristiano. Ser un creyente es ser una persona de la Biblia, apegado a la Biblia, no apegado al templo, apegado a la Biblia. Ese es un verdadero cristiano. La Biblia debe ser tu objeto favorito, tu mejor pasatiempo, tu primer pensamiento en la mañana, tu último antes de dormir, la única cosa que memorizas. La Biblia debe ser tu alimento diario, tu única fijación a la que tengas un vicio, a la Biblia. Porque nuestra alma siempre tiene hambre y sed y en la Biblia siempre hay comida y agua. Una vida espiritual mediocre es resultado de una vida que no pasa suficiente tiempo cerca a la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es un asunto de amor. Y por eso quiero lanzar este reto a la iglesia, este reto espiritual. Hermanos, reconozcamos que nos falta amor por la Biblia, nos falta amor por la palabra. Y necesitamos decidir hacerlo. Quiero que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración pidiéndole al Señor de su ayuda y participar de algo muy breve que vamos a hacer a continuación. Oremos. Señor nuestro Dios, estamos agradecidos porque nos das tu palabra. Ayúdanos, y esta oración solo es para pedirte, ayúdanos a creerla, ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a obedecerla y ayúdanos a enseñarla. Señor, usamos tiempo en otras cosas y no lo usamos en lo eterno. Señor, queremos como iglesia ir al siguiente nivel, pero no vamos a poder si no somos personas de tu palabra. No, Señor, no es solamente una labor pastoral, es una labor cristiana. Estudiar, abrir tu escritura, dejarnos llevar por ella, Señor. Haz que esta iglesia sea un grupo de creyentes verdaderos que te aman y aman tu palabra y pasan tiempo en ella. Señor, bendice nuestra iglesia con corazones hambrientos que estudien, que no solo lean, que no solo pasen tiempo de lectura sin entendimiento, sino que seamos estudiantes diarios de la poderosa y transformadora, inspirada palabra tuya. Señor, ayúdanos. Nos arrepentimos porque no la hemos leído como debemos. Ayúdanos a reconciliarlos con tu palabra, a leerla, a buscarla. Ayúdanos a quitar cualquier obstáculo que nos impida.
Señor, renueva nuestro tiempo de lectura a los que sí lo hacemos. Ayúdanos a refrescarnos, ayúdanos a renovarnos, ayúdanos a que sea un deleite y no una carga, un disfrute, Señor, y no una obligación. Ayúdanos a los que pasamos tiempo en tu palabra, a que sea un deleite matutino y que no dejemos que nuestra vida haga antes nada sin primero ir a tu palabra antes, Señor. Y te ruego por los que están aquí y no conocen a Cristo y por lo tanto tampoco entienden tu palabra ni la pueden entender. Te pido que abras el corazón de aquellos que están aquí y no conocen a Cristo Jesús como Salvador, que les ayudes a arrepentirse y a generar fe verdadera en sus corazones para que ellos crean y vengan a tus pies verdaderamente. Señor, no permitas que en esta iglesia haya más gente engañada creyendo que es cristiana cuando es solamente un incrédulo que simpatiza con la fe. Señor, si hay aquí un joven, una señorita, una dama, un hombre que está aquí pero no es creyente, llévale a los pies de Cristo, hazle entender el Evangelio, hazle entender su pecado y su necesidad. Señor, gracias por este momento. Oramos todas estas cosas pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.